Y hay puertas cerradas en la vida a veces. Alguno tiene puertas cerradas a veces en la finanza, en la salud, en la familia, en las labores. A veces hay puertas cerradas, pero en este día Dios va a abrir las puertas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es poderoso para poder abrir las puertas que se cerraron. Y vamos a ir a la escritura ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. ¿Sí? Habían dos siervos de Dios, Pablo y Silas, que habían tenido un encuentro con la persona del Señor Jesucristo, habían tenido un encuentro con Dios, habían abierto su corazón a Jesucristo y, bueno, Dios los levantó con una unción fresca, renovada, para poder ir y predicar su palabra. Y dice así la palabra de Dios. 16-25. ¿Se acuerdan que ellos habían estado predicando allí en Filipos? Y habían quitado un espíritu inmundo de una muchacha. Había una muchacha que estaba cautiva, ¿sí? Por espíritu de adivinación. Y Pablo, después de 3 días, dice que la liberó. La liberó totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos que usaban a esa mujer para obtener ganancias se ofendieron, se enojaron. Y bueno, y por causa de eso, estos 2 hombres de Dios, dice que fueron en un momento dado llevados a la cárcel. Allí fueron encarcelados. Fueron encarcelados por hacer el bien. Fueron encarcelados por predicar el evangelio del reino. Fueron encarcelados por liberar a alguien. Pero cuando son encarcelados injustamente, ¿qué hace nuestro Dios Todopoderoso? Trae una gran liberación. Una gran liberación. Y dice así: pero a medianoche, capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, diga conmigo, Todas las puertas, todas las puertas. y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Amén. Vamos a leer hasta ahí la porción de la escritura. Pero qué interesante, hermano, que dice aquí que ellos habían sido encarcelados injustamente y que en la medianoche, la medianoche es la oscuridad máxima, ¿no?, que puede haber. Dice que ellos, dentro de ellos, como ellos habían tenido un encuentro con Jesucristo, un encuentro con Dios, el gozo del Espíritu Santo estaba en su vida, ellos no se amargaron ni se angustiaron, ni se sentían, a pesar de que estaban allí encarcelados en Filipo, a pesar de que tenían cepo en sus pies, en sus manos, encadenado, su cuerpo estaría encadenado y encepado, pero su espíritu y su alma estaban libres delante de la presencia de Dios. Por más que estaban en plena oscuridad, en medianoche, como muchas veces nos pasan a nosotros, Ana María hablaba hoy del día malo, a veces pasamos situaciones, ¿verdad?, que parece que se nos vino la noche, parece que estamos apremiados, son todas noticias que no son favorables de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, parece que nosotros a veces pasamos por momentos en nuestra vida de extrema oscuridad. Parece que no hubiera salida, parece que no hubiera una luz de esperanza, ¿sí? Pero ellos sí sabían que aunque estaba la medianoche y aunque ellos estuvieran encadenados y su cuerpo estuviera ahí en esa prisión, su alma y su espíritu estaban libres delante de la presencia del Señor. Cuando usted ha tenido un encuentro con Jesucristo, no importa las circunstancias que le rodean, lo que importa es la actitud que usted tiene delante de Dios, porque eso es lo que va a gobernar su vida. Si usted mira su entorno, se va a deprimir. Si usted escucha muchas veces las noticias que le llegan no son favorables y también se va a deprimir.
Pero si usted mira al Cristo del madero, al Cristo de la cruz, si usted mira al Dios todopoderoso, aquel que puede sacarlo del lodo cenagoso, de la situación más oscura y más peligrosa que usted pueda tener, si usted mira a Dios, usted se anima, usted se alienta, porque hay poder en Jesucristo, hay poder en Dios para levantarlo, para ayudarlo, para bendecirlo. Dice el Salmo 144, versículo 15, bienaventurado el pueblo, aleluya, cuyo ayudador es el Señor. Bienaventurado el pueblo que tiene a Dios. Feliz, dichoso el pueblo que conoce a su Dios. Amén. Somos pueblo de Dios. Y muchas veces ellos eran unas personas llenas de la presencia de Dios, ungidos, pero le tocó pasar una situación difícil. Pero ellos no se deprimieron. Dice que en el momento más oscuro de su vida, ¿qué es lo que dice la palabra? Que ellos estaban haciendo ¿qué? Estaban orando y estaban cantando alabanzas a Dios, hermano. La alabanza es poder de Dios. La oración es la llave que abre, aleluya, las puertas de los cielos, aleluya. Porque cuando tú oras, Dios obra. Cuando tú oras, Dios responde. Por eso en este tiempo hay puertas cerradas, alaba a Dios. Hay puertas cerradas, persiste en la oración. Y eso era lo que hacían ellos. ¿Y saben por qué? Porque cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo y lo hace el Señor y Salvador personal de su vida, el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios inunda el alma, la mente y el corazón de esa persona. Y yo puedo tener gozo en medio de las tribulaciones. Yo puedo tener paz en medio de las preocupaciones y de los problemas. Yo puedo tener amor, aleluya, en medio de una sociedad difícil y conflictiva como se está viviendo. Pablo y Silas habían tenido un encuentro con Jesucristo y el entorno no iba a alterar el gozo de la salvación que había dentro de ellos. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante las situaciones difíciles? ¿Somos bipolares? De golpe estamos eufóricos allá arriba porque todo está bien y de golpe nos deprimimos y estamos allá abajo porque a veces las situaciones son complicadas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones? Alabando a Dios. Tenemos que ser unas personas estables, tenemos que tener un sano equilibrio. Tenemos que saber que Dios está con nosotros y por nosotros, cualquiera sea las situaciones que nos tenga que atravesar, aleluya, porque ya no estamos solos. Antes estábamos solos, ahora estamos con Él. Y para el que cree en Él, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Y dice aquí que Pablo y Silas, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La alabanza debe practicarse no solo en la iglesia, sino también en su hogar. En el trabajo, por donde usted ande, tiene que tener un cántico de gratitud delante de Dios. La alabanza nace de un corazón agradecido. La alabanza es poder de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, la presencia del Espíritu Santo desciende. Hay personas que se han sanado en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Tengo testimonios aquí dentro del pueblo. Han recibido sanidad, han recibido liberación. Porque el alabar a Dios, la alabanza, eso es lo que Dios nos pide. Es un sacrificio que a Dios le agrada, porque hay momentos difíciles en la vida que usted no va a tener ganas de cantar, pero usted se disciplina a sí mismo y usted alaba a Dios igual. Decía el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, decía David. Y dice que ellos a la medianoche, en plena oscuridad, encarcelados, dice que ellos oraban y alababan a Dios. ¿Y qué sucedió? Los presos les oían. Todo tu entorno está viendo tu actitud ante las circunstancias que te rodean. No pienses que no importa lo que yo haga, total, es mi vida y hago lo que quiero. No, porque hay muchos que están siendo influenciados alrededor tuyo por tus actitudes. Algunos están siendo influenciados para bien y otros están siendo influenciados para mal.
¿Tú vas a ser como Pablo y Silas? ¿Vas a influenciar a tu entorno para bien? Sí. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente alrededor tuyo que está ciega espiritualmente, está sorda espiritualmente, está encarcelada espiritualmente. Y Dios quiere usar tu vida para traer libertad a esos oprimidos. Dios quiere usar tu vida para traer una luz de esperanza a aquel que no la tiene. Para que sepa que no está todo perdido. Que en Dios hay posibilidades de tener una vida nueva y diferente. Y dice que ellos oraban y alababan al Señor. ¿Y eso qué provocó? La alabanza y la adoración. Dice que provocó un de repente de Dios en esa cárcel. Dice el versículo siguiente: entonces sobrevino, diga conmigo, Un gran terremoto. no, pero antes que dice, de golpe sobrevino de repente Un gran terremoto. ¿Qué provocó el de repente? Las alabanzas de ellos y las oraciones. La alabanza y la oración de Pablo y Silas en la oscuridad de la noche, en ese cautiverio, esa gratitud hacia Dios, esa confianza en que Dios podía librarlos de esa situación, provocó que de repente hubiera un gran terremoto en la cárcel. Y cuando hubo ese gran terremoto, las puertas se abrieron. Es lo que muchos necesitan hoy, un de repente de Dios. Hay puertas cerradas en tu vida, no pierdas la paz, no pierdas la confianza en Dios, no pierdas la fe, no dejes de alabar y no dejes de orar. Porque cuando tú menos lo esperes, de repente Dios va a provocar algo, que las puertas se van a abrir. Acá dice la palabra que no se abrió una, se abrieron todas las puertas de la cárcel. Denle un aplauso grande a que vive. Y a su pueblo. Aleluya. Hubo un de repente de Dios. Dios escuchó la oración de Pablo y Silas. Dios escuchó la alabanza de su pueblo. Dios escuchó a esos dos hijos de él alabando y adorando en las situaciones más difíciles que podían atravesar. Por eso el de repente de Dios vino, la cárcel se sacudió y todas las puertas se abrieron. Es tiempo de que tú provoques tu de repente en Dios. Porque la palabra esta no es solo para ser oída, es para ser aplicada en nuestra vida. El testimonio que Dios nos deja en su palabra es para ser aplicado en nuestra vida. Decir, Señor, si Pablo y Silas en su situación más difícil, ellos pudieron orar, alabar y creer que tú ibas a hacer algo, yo también puedo hacerlo, Dios. Porque tanto como Dios amaba a Pablo y Silas, también te ama a ti. Dios te ama con amor eterno. Y Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida. Dios puede abrir puertas cerradas hoy en tu vida. Quizás hay puertas cerradas en lo emocional, quizás hay puertas cerradas en la salud, hay puertas cerradas en la finanza, hay puertas cerradas familiarmente. Hay algunas que están abiertas, pero hay otras que están cerradas. Y tenés que creer esta palabra y decir, Padre, hoy me dispongo en el nombre de Jesús a alabarte y a orar y a seguirte, para que tú de repente venga y todas las puertas que están cerradas en mi vida se abran de una vez en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y pueda recibir mi libertad, pueda recibir mi milagro, pueda recibir lo que estoy esperando. Ellos recibieron la libertad. Y es maravilloso todo el pasaje, porque dice que después hasta el carcelero se convirtió. Y los presos y la familia del carcelero y todos creyeron en Jesucristo. Porque el carcelero, cuando vio que estaban las puertas abiertas, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo. Cree que Dios puede traer un sacudimiento y bendecir tu vida y ayudarte. Yo no estaría aquí si no fuera porque le he creído a Dios para poder ver su gloria. Muchos de ustedes no estarían aquí si no hubieran creído en Dios y hubieran visto su gloria. Así que vamos a ayudar a aquellos que les cuesta creer.
para que las puertas que están cerradas para ellos sean abiertas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.